Bueno, bienvenidos al panel de políticas de cuidado en la vejez. A continuación me voy a presentar a la doctora Mónica Roqué. Mónica Roqué es secretaria general de Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Además es especialista en políticas públicas con enfoques de derecho, magíster en administración de servicios de salud y seguridad social con especialización en tercera edad por la Universidad Nacional de Alcalá. Es presidenta del Programa Iberoamericano de Adultos Mayores de la CEGIP-OIS, es directora del Diplomado Internacional de Políticas de Cuidado en la Vejez, docente universitaria, fue directora nacional de políticas para personas mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por más de 14 años, fue miembro del comité redactor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ha dirigido varias carreras de posgrado en gerontología y es autora de varias publicaciones sobre derechos humanos, personas mayores, políticas de cuidado, vejez, desigualdad, etcétera, etcétera. Moni, adelante. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Alejandro. Primero agradecer a la organización del evento y a Arnaldo Medina que nos haya invitado y que haya puesto dos mesas puso muy importantes. Una de envejecimiento, que estuvo Estela, Julio y Cecilia, la doctora Cecilia Terzaghi, que terminó recién, y otra de políticas de cuidado en la vejez. Digo, la verdad que empezar a hablar de la temática de la vejez es fundamental, ¿no?, en nuestro país y en el mundo. Y después contarles que me están acompañando, después harás la presentación formal, pero me está acompañando en el panel el director de Personas Mayores de Cuba y un experto internacional, docente universitario de España, que es el doctor Miguel Vázquez Vázquez. ¿Por qué están ellos acá? Porque nosotros ayer a la tarde terminamos un seminario internacional de 3 días de políticas de cuidado en la vejez. ¿Por qué es importante hablar de políticas de cuidado en la vejez? ¿Alguien trabaja con personas mayores? Muy bien, genial. ¿Por qué es importante hablar de política? Porque tenemos un mundo envejecido, más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años, tenemos una región envejecida, América Latina, hay 88 millones de personas de 60 años, y Argentina es uno de los países más envejecidos. Primero está Cuba, por supuesto, y lo contará Alberto, pero es uno de los países más envejecidos de la región. Tenemos lo que se denomina envejecimiento avanzado. ¿Eso es bueno o es malo? Eso, excelente. Es buenísimo, porque ¿qué haríamos si no? Moriríamos. Como se ponen los recursos del Estado para que no mueran los niños, las niñas, las mujeres, las adolescentes, las personas viven más tiempo. Entonces el problema no es llegar, sino el problema es cómo llego o cómo llegan los que llegan. Y ahí es donde se empieza a pensar en las políticas de cuidado, porque sí es cierto que si bien la mayoría de las personas mayores de 60 años no tienen dificultades, no están todas enfermas, no tienen todas dependencias, hay un grupo que sí lo necesita. Yo estoy en PAMI y la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, cuando llegó en diciembre del 2019, lo primero que hizo es jerarquizar las políticas de cuidado y crea esta secretaría, la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología, Género y Políticas de Cuidado. ¿Por qué jerarquiza la política de cuidado? Porque entiende que las personas mayores tienen que estar activas y participativas en la comunidad y cuando no puede hay que generar políticas de cuidado comunitario. Pero aquellas que tienen una dependencia moderada o severa y que no pueden ser cuidadas en su comunidad, necesitan una residencia de larga estadía donde no se las maltrate, donde no se las aísle, donde no sea un depósito de viejos, donde sigan siendo sujetos y sujetas de derecho. Me encantó que me dijiste miembra. Estás deconstruido, doctor. Digo, porque también es importante la temática de género. Miren, una obra social, como conocen todos PAMI, ¿no? Bueno, imagínense una obra social de 52 años de historia, que de repente vengamos y armemos a nivel de secretaría la temática de género. ¿Y por qué la temática de género? Porque ¿quiénes son las que cuidan? Bien, la OIT dice, vos marcame cuando me queden 5 minutos. La OIT dice que el 76% de todas las personas que cuidan somos mujeres a nivel mundial. Y en Argentina, el 90% de todos los que cuidan somos mujeres. ¿Y quiénes cuidan también a las personas mayores? Mujeres, fundamentalmente mujeres.
Y ahora pensemos, ¿y a quiénes cuidamos en la vejez? A las mujeres, porque vivimos más tiempo, pero con mayor carga de morbilidad, de discapacidad y de enfermedades crónicas. Somos las que más cuidamos y somos a las que más hay que cuidar. Por eso es importante atravesar la política de género con la política de cuidado. En realidad yo digo, la política de cuidado es sin duda una política de género. Y además está comprobado que las mujeres que cuidamos, no importa si a los hijos, a los hijes, al cónyuge, a la persona a un familiar con discapacidad, no importa, pero está comprobado que la relación del cuidado lleva a las mujeres a la pobreza. En nuestro país, afortunadamente, tenemos una cobertura previsional alta gracias a las moratorias. Entonces, las mujeres en edad de jubilación tienen el mismo porcentaje, que es el 97% de cobertura previsional, que los varones, pero ganamos menos, porque nosotros ingresamos a la jubilación con la mínima. Los varones ingresan a la jubilación habiendo trabajado en un trabajo formal. Entonces, si bien tenemos una buena cobertura, existe una inequidad en cuanto a los ingresos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no hay muchas políticas de cuidado en nuestro país. La única obra social que tiene hoy una política de cuidado es el PAMI. Y acá está Estela Talef, que trabajó en el PAMI 50 años, no tanto no, pero 30, y sabe de lo que estoy hablando. Miren, algunos datos, cuando nosotros llegamos en diciembre del 2019 al PAMI, el PAMI tenía 20.000 millones de pesos de deuda y tenía un déficit mensual de 8.000 millones de pesos. Trabajar en una política de cuidado significa recursos económicos. Pero al trabajar con un criterio de transparencia, de orden, de buena administración, hace que hoy el PAMI tenga superávit, hace que hoy el PAMI haya aumentado en la atención en domicilio, en el cuidado en domicilio. Yo lo recibí con 6.000 personas que recibieron el subsidio para pagar cuidadores y lo llevamos a 55.000 en 3 años. Hace que de los 60 centros de día con lo que nos encontramos, hoy estamos construyendo 100 centros de día más. Y hace que en la pandemia que nos tocó, nosotros, y siempre estoy agradecida, estos dos hombres para mí son prácticamente dos santos. ¿Por qué? Porque yo llego en diciembre del 2019 al PAMI, si bien tenía la experiencia de los 14 años como directora nacional de políticas para adultos mayores, yo allá gestionaba 9 residencias. Cuando llego al PAMI tenía que gestionar 560. Había una diferencia. Y vino la pandemia. Y a los primeros que llamé fue a Miguel en España, que todos saben lo que sucedía, el desastre que veíamos por la televisión, y a Alberto en Cuba. Y ellos me aconsejaron y me dijeron, mira, cerrar las residencias, hacer protocolos de buen trato, hacer protocolos de esto. Y el 7 de marzo cerramos las residencias, cuando todavía no había un cierre en la Argentina, que cerraba el 20. Trabajamos fuertemente con las residencias, les pagamos las habitaciones de aislamiento, le dimos dinero para que compraran los equipos de protección, los capacitamos, armamos un equipo de contención sociofamiliar, porque las familias estaban desesperadas, porque les dejamos encerradas a las personas mayores y había que explicar que era para salvarle la vida. ¡Qué contradicción! Las encerramos para salvarle la vida. Y había que explicárselo bien a las familias, que cuando se contagiaba a alguien, no sabía si lo iba a volver a ver, si iba a vivir o iba a morir. Y entonces armamos un equipo de psicólogos y trabajadores y trabajadoras sociales especialistas en catástrofes, porque lo que vivíamos era una catástrofe. Y también lo que hicimos es un abordaje epidemiológico y un abordaje médico donde si había una persona en una residencia que tenía fiebre, se llamaba un código rojo para que la ambulancia lo priorizara. Así que fue todo un abordaje integral, un abordaje sociosanitario, porque quiero decir que las residencias no son centros médicos, no son hospitales, son políticas sociales que tienen una coordinación sociosanitaria, pero nunca dejar de pensar que son políticas sociales. Es la casa de la persona mayor, tenga un grado de dependencia alto o tenga un grado de dependencia bajo, o en algunos casos no tiene ninguna dependencia. Pero son servicios sociales, lo van a explicar seguramente, Miguel lo va a explicar a esto y contar el modelo español. Y eso hizo
priorizar a las residencias, como hizo Luana Volnovich en su momento en la pandemia, hizo que, yo no sé si ustedes han leído alguna cifra de la mortalidad en Europa, que los países más desarrollados de Europa, Bélgica, Holanda, incluso España, que ya contará Miguel, Italia, Francia, en promedio, Europa, de todas las personas, de todas las edades que fallecieron por COVID, el 50% eran personas mayores que vivían en residencias de larga estadía y que nadie las iba a buscar porque se consideraban este imaginario social negativo que ya eran personas mayores, había que descartarlas y como además los que viven en una residencia son personas que tienen varias comorbilidades, ¿qué vamos a gastar recursos, qué vamos a gastar plata en un viejo? Y los dejaban morir y los abandonaron. Bueno, nuestro gobierno, nuestro PAMI, puso a los viejos en primera categoría, los priorizó, y de todas las personas en PAMI que fallecieron, solamente el 2,7% pertenece a las residencias. Tenemos una tasa realmente muy baja. La verdad que más allá de que fue un momento sumamente crítico, estamos contentos. No podemos decir un éxito porque la pandemia no se mide por éxito, pero sabemos que salvamos muchas vidas. Y además nos importó todo el tiempo acompañar al recurso humano, acompañar a esas personas que trabajaban en las residencias y que dejaban la vida, acompañarlos con formación y con contención, así como acompañar a la familia. No les quiero robar, a mí este es como un resumen de todo lo que hicimos. Me gustaría dejarle más tiempo a Alberto y a Miguel, porque las experiencias de ellos son una experiencia, la verdad, de muchísimo aprendizaje para todos nosotros y nosotras, pero sí decir que para nosotros, las personas mayores, y para nuestro gobierno, las personas mayores realmente han sido una prioridad, y de esa forma, obviamente, uno tiene que trabajar en los derechos humanos, que además, dos segundos, tenemos una convención, no sé si saben eso. Tenemos una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores. Y uno de esos derechos es la política de cuidado. Por lo tanto, la política de cuidado en nuestro país, la convención tiene jerarquía constitucional y fue liderada por Argentina. En nuestro país, la política de cuidado es un derecho consagrado hoy por la Constitución Nacional. Así que bueno, dicho esto, no quiero dejarles a ellos que puedan explayarse. Bueno, a continuación va a hablar el doctor Alberto Fernández Seco, especialista en Medicina General Integral, máster en Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2006 es el jefe del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá y con caras conocidas, Estela, que también la conozco. Y siempre es una oportunidad compartir nuestra experiencia que hacemos en Cuba para la atención a las personas mayores. Bueno, decirle que Cuba es un país, como decía Mónica, es un país muy envejecido. Nosotros envejecimos en 50 años. Hoy tenemos el 22,3% de la población en Cuba tiene 60 años y más. Pero existe el municipio Plaza La Revolución, de los que hayan ido a Cuba, el municipio de la capital, que ya tiene el 30% de las personas con 60 años y más. ¿Por qué fue esto? Triunfa la revolución en el año 59, hay un incremento de la natalidad, hay un baby boom en Cuba, como ocurrió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo tuvimos en la década del 60, ahí nacimos nosotros, pero inmediatamente, por el propio desarrollo social, la incorporación de la mujer al trabajo, a la educación, las mismas oportunidades para todos, independientemente del sexo, del color de la piel, etcétera, etcétera. Inmediatamente ya de la década del 70 empieza una disminución de la natalidad. Nosotros venimos arrastrando una disminución de la natalidad que hoy por hoy no se logra 2 hijos por cada mujer, ni una niña por cada mujer. O sea, no lo que se llama, que son realmente las que reemplazan. Esto ha llevado, por supuesto, a una preocupación por el propio envejecimiento, que como hemos dicho mucho, un profesor nuestro decía, ¿qué es el envejecimiento? Un triunfo, un reto o un problema. Siempre los alumnos decíamos, un triunfo, un reto, son las 3 cosas. Son las 3 cosas a tener en cuenta
para hacer el desarrollo de nuestras políticas en esto. Cuba en el sistema de salud, por suerte, desde el principio de la revolución y más en la década de los 80, por iniciativa del comandante en jefe, crea el programa del médico y enfermera de la familia, que este año está cumpliendo 40 años, y les hago el comercial, el 30 de octubre, en La Habana, es el Congreso de Medicina Familiar, para los que, bueno, les interese participar. ¿En qué consiste? En un médico y una enfermera que viven en la comunidad, se construyó viviendas para esto, y tienen como máximo en estos momentos 1000 personas para atender. Entonces, hacen, a diferencia, no es que sea atención médica puramente cuando enferma, sino que tiene establecido la dispensarización. O sea, el médico y enfermera de la familia conoce el 100% de su población, de todas las patologías, etc. Y hace actividades de promoción, prevención, atención y rehabilitación. Y tiene dentro del programa lo que se llama el examen periódico de salud para todas las personas de 60 años y más. Desde el año 96 lo implementamos, que la diferencia que hacemos con cualquier evaluación que nos hagan nosotros aquí presentes es que es la parte biológica, psicológica, social y funcional. Como dice la OMS, la OPS, hoy tener buena salud no es no ser hipertenso ni no ser diabético, sino tener capacidad funcional. Por eso es importante para los médicos de familia, cuando tienen a la persona adelante, hacer la evaluación completa. ¿Qué pasa? Ahí nos permite diagnosticar los frágiles o en estado de necesidad, que viene siendo el 20% de esta población. ¿Y a dónde lo remite? Bueno, a nivel de la atención primaria de cada policlínico en Cuba, tenemos los equipos multidisciplinarios de atención gerontológica, formados por un médico, un psicólogo, una trabajadora social y una enfermera. Diplomados en geriatría y gerontología, con conocimiento, para atender ese anciano frágil o en estado de necesidad, para buscar soluciones intra y extrasectoriales. El tema cuidado es otro tema que tenemos también un gran reto. Tenemos una población que disminuye, la población cubana disminuye, cada día somos menos cubanos por la baja natalidad y cada día somos más viejos. Por lo que el cuidado se convierte en una necesidad de atención diferente. Nosotros en el 2010 se cruzaron las dos poblaciones, la que llegaron a los 60 años con la que llegaron a los 15 años. Y del 2010 en hacia adelante, lo único que aumenta en Cuba son 60 años y más. Y disminuyen todo el resto de las poblaciones. Pero ocurre algo interesante, no solo llegan a los 60 años y más los que aumentan, sino que los de 75 años y más también van en aumento, que son los que en algún momento demandan cuidado. ¿Cómo tenemos establecido el tema del cuidado? Bueno, tenemos por supuesto que hay que capacitar a los cuidadores de personas, capacitar tanto a las personas que son remuneradas por el cuidado como a los familiares por no remunerados. Porque el no tener capacitada a las personas maltratamos. El desconocimiento lleva al maltrato. A veces nosotros somos tan buenos cuidadores que no queremos que la persona adulta mayor se levante del asiento. No se pare para que no se me caiga. O yo soy tan bueno que en vez que él coma solo, le voy dando la comida. Entonces, y otro ejemplo que siempre pone, que a mí me gusta mucho porque además ocurre muy frecuentemente, es que había muerto papá, quedó mamá, nosotros somos 3 hijos buenísimos y tenemos que ocuparnos de nuestra mamá. Pero ¿cómo organizamos el cuidado? Una semana en mi casa, una semana en la tuya, otra semana en la otra. Y somos buenos, porque yo me dedico a mi mamá una vez a la semana, por otra semana en el mes. A la tercera semana, mamá no sabe dónde está. ¿Y qué es lo primero que decimos? Ya se está demenciando. ¿Sabes lo primero que decimos? No, cualquiera de nosotros se demencia si todos los días me estás cambiando. Entonces, es un problema de la importancia que tiene impartir conocimiento para no maltratar. Si yo soy un cuidador que no tomo agua, el que yo cuide no va a tomar agua. Y si yo nada más tomo agua en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, al que yo cuide le doy en el almuerzo y en el desayuno. Entonces, por eso es importante, nosotros tenemos el sistema de las escuelas para personas cuidadoras en la atención primaria. ¿Y qué recursos humanos tengo? Bueno, ese equipo multidisciplinario, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras, que están capacitados para impartir el curso. Lo otro es el tema del cuidado que decía. Primero, lo más importante es evitar que las personas pierdan capacidad funcional. En Cuba, de la década del 80, se creó los llamados círculos abuelos. Eso se puede hacer en cualquier lugar que ustedes vivan. Que se convocan a las personas mayores en un parque, cuando haya frío, en el lobby de un cine que no se utiliza,
o de un teatro, o del tema deportivo, lo que quiera, y las personas mayores acuden a las 9 de la mañana a ese lugar para hacer ejercicio físico o alguna actividad cultural. Muy importante el ejercicio físico, pero lo más importante de todo eso es la socialización. Eso que yo como persona mayor tenga un horario del día que sea mío, tiene mucho valor. Porque yo comentaba el primer día, decía, a veces nosotros somos dictadores de los adultos mayores. Mamá, me hace falta que vayas al mercado, mamá, me hace falta que vaya a buscar al niño a la guardería, me hace falta, a mí me hace falta. Bueno, ¿y qué le hace falta a ella? Entonces, entre todas esas órdenes que damos nosotros, ellos te dicen, de 9 a 10, yo tengo el círculo abuelo. Y por lo menos es un momento para respetar. Lo otro que tenemos, por supuesto, el tema de los cuidados. Tenemos las llamadas casas de abuelo o centros de día, como se le conocen acá, que realmente es muy necesario. Pero, a ver, ¿cómo utilizamos el recurso? Porque ese es un tema importante. Ahora, antes de llegar a los círculos abuelos, tenemos las cátedras del adulto mayor, que esto lo hacemos con el Ministerio de Educación Superior, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, ustedes también lo tienen, pero nosotros tenemos una pequeña diferencia, que nuestras personas mayores, al final del curso, tienen que hacer una tesis. Y hacen su tesis. ¿Y qué cosa es más importante que el día que abuela discute la tesis? Todos los nietos, todos los hijos, van al lugar donde abuela estudia y comparten la tesis. Y como siempre, en Cuba todo termina con comida. De ahí a la fiesta con mi abuela para hacer la comida. Y ron. Bueno, de ron después le da otra cosa. Esa es la fórmula para llegar a los 100 años, que también sí se las puedo decir. Porque en Cuba hicimos el estudio de todas las personas de 100 años y más. O sea, en el mundo hay referencias de estudio de personas, o sea, en comunidades. Pero en Cuba nosotros no hablamos de números, hablamos de personas. En un momento, el comandante jefe mandó a hacer un estudio de las personas en situación de discapacidad. Pero había que llegar a todas las personas en situación de discapacidad. Pero no solo estudiarlo, sino que a la vez que conocía, buscarle la solución. Fue una gran experiencia que después se extendió a otros países en América Latina y después hicimos el estudio de las personas centenarias. Todos tienen nombre. El estudio tiene nombre. Hay base de datos con los nombres. O sea, no solamente tanto esto, sino realmente para buscar. Y no queda ahí, o sea, el estudio de personas centenarias no quedó en el olvido, sino que nosotros lo dejamos montado en la atención primaria de salud con las trabajadoras sociales, que son valiosísimas. Nosotros no concebimos un sistema de salud sin trabajadoras sociales. Lo tenemos en todos los niveles de atención, de la atención primaria, secundaria, institutos, casas de abuelos, residencias. Ahí el alma de todo eso es en el tema de la trabajadora social. Y yo le decía, bueno, un poco de jocoso en el tema centenario, ¿no? Porque nos ocurrió visitamos una centenaria. Bueno, decirle que nos encontramos centenarios, que es una cosa que contradice un poco lo que siempre estamos hablando, que fumaban, que tomaban su roncito, que grasa, etcétera, etcétera. También hicimos estudios genéticos, también estamos trabajando el tema de la genética. Pero un día llegamos a una persona, a una centenaria en su casa, que estaba limpiando, tirando agua, 102 años, y decía, y a ver, abuela, yo sé que aquí abuela, a veces no, Mónica me reclama por el tema abuela, ¿no? Si no digan abuelo o abuela porque está mal, pero a nosotros nos encanta. A nosotros nos encanta. Y realmente dice, a ver, abuela, ¿cómo usted llegó a los 102 años con esa capacidad? Dice, mijito, te voy a dar mi fórmula. Yo me levanto todas las mañanas y me tomo una tacita de café. Me fumo un cigarrillo, media línea de ron a media mañana y mucho sexo hasta los 80 que me duró mi marido. Eso, bravo. Ahí tiene. Es gratis. O sea, la fórmula es gratis. Y me parece que no cuesta mucho. Bien, entonces, lo que le seguía, el tema del cuidado, es otro tema que tenemos un gran reto. Entonces tenemos estas casas de abuelo. Lo que decía, como la persona, una vez diagnosticada, que es frágil o está en necesidad, va al grupo de atención gerontológica y busca solución. Si el tema es apoyar la alimentación, existen los sistemas de atención a la familia. Eso es lo que necesitas comer. Que se incorpore al círculo abuelo, que se incorpore a la casa de abuelo, al círculo abuelo, a la universidad de la tercera edad. Pero necesita ser cuidado. Falleció el esposo, está en una depresión, hay que sacarla del medio, por lo menos el día. La familia trabaja y esa persona va a la casa de abuelo. Que en la casa de abuelo, ¿a quién está esperándola? La trabajadora social.
Es la que, porque yo digo, una casa de abuelos sin trabajadora social es un comedor. Otra cosa no es. Por supuesto, con todas las cosas que tenemos que hacer de estimulación cognitiva, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay experiencias preciosas. Yo recuerdo una abuela que un día me dijo, yo enviudé y cuando llegué a la casa de abuelo se me secaron las lágrimas. O sea, no lloré más. Entonces, eso realmente, que la COVID demostró la importancia de la casa de abuelo. Miren, y eso me imagino pasó en el mundo entero, en el caso nuestro. Las personas mayores que yo tenía en Cuba ante la COVID no se parecen nada a los que yo tengo ahora. Perdieron, por supuesto, confianza, fuerza muscular, se desorientaban a veces, o sea, que realmente fue muy catastrófico. Una vez estábamos en una reunión con científicos, es una gran ventaja, ahí todo el mundo se reúne igual. Aquí no es nada de mucho más la jerarquía, todos somos iguales. Y tuvimos muy buena experiencia para la COVID en ese sentido. Y el tema decía, las consecuencias de la COVID en el paciente que padeció la COVID. Y me paro y digo, no se preocupen solo porque tuvo COVID, preocúpense por los que no tuvieron COVID también, porque murió la hija o murió el hermano, el adulto mayor perdió fuerza muscular, masa muscular, etcétera. Y realmente capacidad funcional, todas esas cosas tenemos que irlas viendo y hoy tenemos que ir retomando todo esto y por eso es tan importante todos los programas que estamos haciendo para recuperar lo que perdimos. Y lo otro que tenemos son, por supuesto, también tenemos el cuidado domiciliario que le paga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a esa persona, sobre todo para el anciano solo, con una gran ventaja. Es un trabajo, acumula años de servicio, tiene derecho a vacaciones y tiene derecho a certificado médico. Entonces ya ahí es diferente porque no solamente vas recibiendo, sino que son años de servicio que vas acumulando para tu jubilación. Y los residencias o hogares ancianos. Nosotros tenemos 158 hogares ancianos, de ellos 20 de órdenes religiosas y fraternales, de la católica, la protestante, etcétera, etcétera, que el Ministerio de Salud Pública le da el presupuesto. Y se rigen por todo lo establecido en los reglamentos de hogares ancianos en lo estatal. Y muy cooperativas y muy disciplinados que son. Cuando la COVID vino, lo demostraron. Y realmente también trabajamos lo que se llama el retorno al medio. Tenemos médicos en todos los hogares. Tenemos enfermeras en todos los hogares. Eso es una fortaleza para la COVID, porque los teníamos allá. Médicos. Y cada hogar de ancianos pertenece a un policlínico. Y en ese policlínico hay otras especialidades. Y aquí viene el dermatólogo, el ortopédico, el reumatólogo, lo que quiera, al hogar de ancianos. Y los ve en el propio anciano. Y cuando no, se ve en el policlínico o en el hospital. Tenemos en el segundo nivel de atención los servicios de geriatría. Eso es una fortaleza. Tener en todos los hospitales clínicos y quirúrgicos la provisión de servicios de geriatría da, primero, la mejor atención a los más frágiles, los estados de necesidad, y la capacitación al resto del personal del hospital. Al clínico, al ortopédico, va un paciente a operarse en una fractura de cadera mucho mejor, visto previamente por un geriatra, que directamente sin esa evaluación. Y eso nos permite, ojo, no todas las personas de 60 años y más van al servicio de geriatría. Yo tendré 65 años, soy hipertenso, voy a la sala de medicina. Gran ventaja que tenga conocimiento de geriatría y gerontología. ¿Quién va al servicio de geriatría? 80 años y más, hipertenso, diabético, con problemas, o sea, con otro tipo de patología. Y, por supuesto, trabajar siempre la recuperación. No es ir a morir al servicio de geriatría, eso es otro concepto. El servicio de geriatría no es a morir, el servicio de geriatría es para recuperar. Y bueno, tenemos, por supuesto, ya me imagino que se está acabando el tiempo ya, el tema de la COVID. Cuando la COVID empieza, y las noticias que venían de Europa, de Asia, etcétera, realmente eran alarmantes, sobre todo para nuestras instituciones, se nos da el primer caso en una provincia de Villa Clara. Arrancamos con un equipo. ¿Quién era el equipo? Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras. Fuimos para el lugar y entramos al lugar, porque hay que ver el lugar para diseñar política. No se hace en una mesa. Tienes que ir al lugar para saber lo que está pasando y poder diseñar. Inmediatamente hicimos 2 documentos. Un documento para un director de una residencia en momento de pandemia y a los médicos y el personal de la salud en un momento de pandemia. Y cerramos las instituciones al sacrificio de los trabajadores, que realmente se portaron, que son los héroes esos que nadie a veces reconoce. Pero ¿cómo fue que pudimos hacer? Cerramos, hicimos 2 tripulaciones de trabajo.
de médico, enfermera, cocinera, raca, se les hacía un PCR, daban negativo, trabajaban 15 días, ojo, fuerte, 15 días en la institución, salían y después entraba otra tripulación con PCR negativo. Eso fue lo que nos resultó. Y lo otro, la ciencia cubana. Estaba en una reunión como esta, llenos de científicos, ¿qué podemos hacer más por nuestras personas mayores? Y empezaron a buscar todo lo que habíamos inventado de años atrás, que quizás a veces no usamos, y ahí teníamos un medicamento que se llama la biomodulina T, que se deriva del timo, del cerdo, y sube el sistema inmunológico. 12 dosis, 2 por semana, a los más deteriorados, o 6 dosis a los menos deteriorados. Miren, aquello fue increíble. Empezamos a aplicarlo en todo el país, a todas las residencias, y bajaron las enfermedades respiratorias, bajaron las enfermedades de la piel, los ingresos hospitalarios y la mortalidad. Pero hay cosas que se hicieron a COVID y llegaron para quedarse. Hoy todas las personas en las residencias en Cuba mantienen el esquema de la biomodulina T. Ya eso quedó para toda la vida. Y después, por supuesto, ustedes han oído hablar del bloqueo. Para ustedes no hay vacuna, para ustedes no hay esto, para nosotros hay otro. Y tenemos el orgullo y el privilegio como latinoamericano y como cubano que no hicimos una vacuna, sino que hicimos 5 vacunas. Y eso realmente molesta. Y tuvimos entonces nosotros pudimos aplicar las vacunas en Cuba. Cuando vino la segunda oleada, la gente tenía el PCR positivo y cero casi sintomatología. Con una información diaria en la televisión, el doctor Durán se hizo famoso, en Cuba amanecía el doctor Durán explicando cómo estaba la cosa, cuántos casos nuevos, cuántos ingresados, cuántos críticos y cuántos habían fallecido. Así se fue manejando el tema de la COVID y este reto. Y bueno, creo que no le me queda más nada, hice un panorama del sistema cubano. Gracias, Alberto. Qué interesante escuchar siempre todo lo de Cuba que no se ve en ningún lado, ¿no? El país más envejecido, las drogas que utilizan, ¿no? Y todo bloqueado. Bueno, a continuación presentar al doctor Miguel Ángel Vázquez Vázquez, médico especialista en geriatría, médico diplomado en Sanidad Nacional. Tiene amplia experiencia de trabajo en atención primaria, atención hospitalaria y en servicios sociosanitarios y es socio director de consultoría sociosanitaria y profesor de la Universidad Pública de Vigo, España. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, es un orgullo, es una honra estar aquí con ustedes, sobre todo acompañado en una mesa de excepción por el doctor Alberto Fernández, que bueno, acaban de oírlo. Yo creo que además desde 2006, que esto ya son muchos años, liderando la atención a las personas mayores en Cuba, ¿no? Para mí, como digo, es un orgullo, es una honra. Y lo es también especialmente estar con la doctora Mónica Roqué. Mónica Roqué ha tenido y va a seguir teniendo, espero, la responsabilidad, no solamente de la atención a los mayores a través del PAMI, sino también yo creo que la formación de muchos cuidadores gerontológicos, ¿no? Nos ha convocado aquí en estos días para un congreso, de un seminario internacional de políticas de cuidados, y aun cuando las épocas en España para mí no eran las mejores, pues estábamos terminando el curso académico en la universidad y tenemos las notas, los exámenes, bueno, estas cosas que son siempre dolorosas para unos y para otros. Nos hemos venido a estar con vosotros y la verdad es que hemos aprendido mucho y ha sido un seminario que hay que felicitaros a vosotros, al equipo de PAMI, por ese desarrollo. Bueno, también agradezco a la Asociación Argentina de Salud Pública que me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes y a ustedes que están aquí escuchándome o que nos van a escuchar. Bueno, yo creo que, además de agradecer y saludar, yo creo que hay que felicitar la idea de hablar de longevidad, de hablar de políticas de cuidados en un congreso de salud pública, ¿no? Yo creo que la vejez se ha puesto de moda, ¿no? Sí, o sea, en España los científicos, en el mundo, los científicos dicen que van a vivir, que ya han nacido los que van a vivir 120 años. Bueno, en la inauguración del Seminario de Políticas de Cuidados, el representante del Banco Iberoamericano de Desarrollo,
hasta los banqueros están al tanto, dicen que van a vivir, que ya ha nacido el que va a vivir 200 años. Supongo que ustedes no querrán vivir tanto, ¿no? Sí. La cuestión no es cuántos vamos a vivir, sino cómo los vamos a vivir, ¿no? Yo cuando hablo con personas mayores pongo unas presentaciones, unas diapositivas de una almeja, una ostra que se encontró en Cádiz hace algunos años, que vive 430 años. Aquí la cuestión es, a ver, todos decimos, no, está muy envejecido, poco envejecido. Eso quiere decir que no todos envejecemos igual. Hay gente con la misma edad que no está igual de vieja. Entonces, ¿por qué unos viven más que otros? Yo pertenezco a una comunidad, a una región en España, donde el 25,6% de los ciudadanos se llama Galicia, mi comunidad. Yo soy gallego, pero gallego de Galicia, o sea, de los de verdad. Por eso mi amor por Argentina, ¿eh? Para mí venir aquí es venir casi a mi tierra. Yo como buen gallego tengo familia en Argentina y procuro venir a verles cada vez que puedo, desde el año 94. Entonces yo les pongo esa diapositiva y les digo, bueno, hay seres vivos que pueden vivir 400 años. Entonces aquello que nos contaban de la mitosis, ¿se acuerdan? Que nunca lo entendí muy bien, la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. No lo entendí nunca muy bien. Hay 272 teorías de por qué envejecemos. No hay ninguna razón. Todavía no sabemos por qué envejecemos o por qué unos envejecen peor que otros. Sabemos algo, la alimentación, la actividad física, el optimismo que decía, ojo, para llegar a los 100 años fumando y tomando ron hay que ser cubano, ¿eh? No. Nos mudemos a Cuba. No. En mi país los que fumamos y tal no llegamos, ¿eh? Bien. Pero hace 5 años se descubrió un tiburón, porque la ostra, dirán ustedes, bueno, es una ostra pequeñita, está ahí una cáscara metida. Sí, pero encontraron un tiburón que vive 470 años, con carbono 14. Un tiburón que pesa 4 toneladas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que las células se pueden reproducir. ¿Usted se puede imaginar vivir 200 años? Ya, usted está pensando, ¿cómo voy a aguantarla 200 años, no? No, vaya. ¿En qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Siempre en Buenos Aires? Pues no, me voy a ir a algún lado, ¿no? Porque, a ver, un año a Australia, ¿no? ¿Qué un año? 50 años a Australia, ¿no? 50 a París, 50 a Buenos Aires y ya veremos a ver con quién vivo, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Supongo que haré 3 carreras, 50 másters, no lo sé, ¿no? Ya, no, pero ojo, porque ya estamos... Hay dos grandes... Una empresa que se llama Google, ustedes conocen, Google Corporation, ¿no? Tiene una empresa en California que se llama Calico Corporation, que están dedicados a estudiar por qué envejecemos, buscando la solución. El día que sepamos por qué envejecemos, seguramente sabremos cómo hacer para no envejecer. Pero hay otra que montó Jeff Bezos, que se llama Altos Lab, en Nueva York, que ha fichado nada menos que a 22 premios Nobel en medicina, en bioquímica, que están estudiando no cómo por qué envejecemos, sino cómo podemos hacer para rejuvenecer las células. Que esto sí que a mí me gusta. A mí ya me gusta, o sea, esto... Ya hay, yo llevo aquí una pastillita que ya sé que rejuvenece. Sí, no es broma, la llevo aquí, en España la venden. Sí, no, se llama metformina, ¿eh? Primer estudio del mundo, aprobado ya con una pastillita que es para la diabetes. Ustedes se fijarán, la gente que toma metformina tiene un cutis fantástico. Parecen todos más jóvenes. El problema es que daña un poquito el riñón y produce insuficiencia renal. Pero bueno, no sé qué es mejor o qué es peor. La broma, vamos a vivir más. Mire, Naciones Unidas en 2017 dijo, en un informe, que la mayor revolución, después de la cubana, la mayor revolución del siglo XXI va a ser no el cambio climático, no las nuevas tecnologías, va a ser la longevidad humana. Claro, imagínense ustedes, va a cambiar nuestra forma de vida. Si yo voy a vivir 120 años, me tengo que plantear muchas cosas. ¿Cuándo me voy a jubilar? Claro. Hay quien dice que va a cambiar incluso nuestra religión, ¿eh? O sea, el tema no es un tema, créanme que no es un tema menor, es un tema muy importante.
O sea, el hecho de que ya la vejez esté en un congreso de salud pública, cuando nos preocupaban las transmisibles y las no transmisibles, y estábamos hablando de cuestiones, ¿no? Cuando yo hacía aquel diplomado en Sanidad Nacional, que es el máster de salud pública que tiene el Ministerio en España hace muchos años, ¿no? Estudiábamos cosas que hoy día están muy superadas, ¿no? Muy superadas. Bien, yo tengo que hablar de políticas de cuidados. Probablemente podía hablar del modelo español, pero los modelos nunca son comparables. No hay nada que funcione en España que se pueda implementar maravillosamente. Venimos con la gran idea de no sé dónde y lo ponemos aquí. No, porque las culturas, las formas de vida, las actitudes, todo es diferente. Compartimos mucha cultura. O sea, en España la palabra quilombo ya es una palabra conocida. No porque tengamos quilombo, sino porque hay mucha gente de Argentina en España que ya pibe, quilombo, son palabras que hace 20 años, cuando yo venía aquí, preguntaba, ¿qué es quilombo? ¿No? Y ahora ya no, en España ya está. O sea, hay mucha transferencia de gente de un lado al otro, ¿no? Por eso que nosotros emigramos aquí. En el año 1918 había censados en el área del río La Plata 600 y pico mil gallegos. En Galicia había 1.800.000 personas. Un tercio estaban por aquí, ¿eh? Fíjense ustedes si amamos esta tierra. ¿Cómo no la vamos a amar? ¿Y cómo no vamos a tratar bien a los argentinos cuando vuelvan a España? Por supuesto, son casi nuestros nietos, ¿no? El modelo en España. La salud es universal y accesible, o sea, cualquier persona que resida en territorio español tiene derecho a ser atendida por el sistema público de salud. El sistema público de salud está compuesto por, bueno, pues un modelo esencialmente similar al modelo cubano. Tenemos un sistema de atención primaria, yo trabajé en atención primaria, con centros de salud que tienen un área geográfica de personas a las que atender. Tú tienes tu médico de familia, tu médico especialista en medicina familiar y comunitaria, que es quien te atiende, tienes una enfermera, tienes un trabajador social, tienes psicólogo, en fin, tienes un equipo de kinesiólogos también. En algún sitio están empezando a entrar los kinesiólogos en primaria. Ha sido un gran avance en este último año. Y luego la atención hospitalaria. Obviamente la puerta de entrada al sistema es la atención sanitaria de primaria, pero hay alguna persona que, por ejemplo, en las urgencias ya no va al centro de salud, ya sabe que si se rompe la pierna no tiene ningún sentido que vaya al centro de salud, va directamente al hospital y la atiende, ¿no? La medicina en España es buena, tenemos un problema de listas de espera tremendo. Los problemas son los mismos que tienen ustedes. Lista de espera, tú pides cita, tardan en atenderte, pero una vez que cuando tienes algo importante y entras en el sistema, la verdad es que la atención es muy buena, la calidad del profesional es fantástica y la gente sale dando las gracias después de estar una semana en el hospital, publican una nota agradeciendo al celador, a la enfermera, al médico, a todo el mundo lo bien que han tratado a su padre, a su madre, en fin, lo maravilloso que es todo, ¿no? Sí, suele ocurrir. Bien, ¿por qué políticas de cuidados? Porque vamos a vivir más. ¿Ustedes se han planteado cuánto van a vivir? Dice, ¿yo cuánto voy a durar? No, pero seguro que quieren vivir muchos años, ¿no? La única manera, decían los clásicos, de vivir muchos años es envejecer, no hay otra. O sea, nadie quiere ser viejo, pero todo el mundo quiere vivir muchos años. Por tanto, la alternativa a ser viejo ya sabemos cuál es. O sea, o eres viejo o te mueres. La cuestión es, los últimos años, muchos y muchas de los que estamos aquí, vamos a necesitar cuidados. Vamos a precisar que alguien nos ayude. Que alguien nos ayude a levantarnos, a lavarnos, a vestirnos, a darnos de comer. Miren, yo trabajo desde 1988, que hice la especialidad de geriatría, con personas mayores. Una de las grandes ideas que han tenido no sé quién este año 2023, después de la pandemia, ha sido que para entender el mundo de los cuidados en larga duración, te metan en una residencia y hagas 3 días vida como una persona mayor en una residencia. Entonces, tenemos un programa formativo de inmersión, muy curioso y experimental, que alguien llega a la residencia, lo levantan, lo duchan, cómo te tratan el cuerpo, tu exposición al otro, lo duchan, le lavan los pliegues, le pasan la esponja jabonosa desechable por no sé dónde, le ayudan, le determinan a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué comes, qué no comes,
si ahora vas a terapia, no vas a terapia, con quién duermes, con quién compartes la mesa, que esto no es menor, con quién comes todos los días. La comida siempre es un lugar donde afloran muchas cuestiones, ¿eh? Uno a veces no sabía si ir a comer a casa o no ir a comer a casa. Cuando estaba el padre, dice, no sé si ir a comer hoy o puedo escaparme, ¿no? La cestería y el macramé, que digo yo de broma, ¿no? Y los cuidados de larga duración. Bueno, estamos haciendo esto para entender un poquito cómo cuidamos, ¿no? ¿Cómo cuidamos? A mí la palabra cuidados no me gusta. No me gusta y estamos en un contexto sanitario, donde evidentemente, cuando yo le planteo esto a las enfermeras o en la facultad, la gente me mira como diciendo, ¿y por qué no te gusta la palabra cuidados? Porque la palabra cuidados implica que yo soy más que tú. O sea, implica que yo soy el que sabe lo que te conviene. Y por tanto, cállese y haga lo que yo digo. No así, pero de otra manera, ¿no? Cariño, nos vamos a comer. Porque yo soy el que sabe, ¿no? Además voy con una bata blanca, que pone aquí no sé qué, y usted hace lo que yo digo. La palabra cuidados implica desempoderar al otro. O sea, si yo soy el que sabe lo que te conviene, tú vas a hacer lo que yo digo, ¿no? Y muchas veces incluso acompañado por un lenguaje que pretendemos que sea cariñoso. Cariño, vamos a ducharnos. Bueno, y te dice el otro, me voy a duchar yo, tú ya te habrás duchado, supongo, ¿no? Cariño, le ponemos diminutivos. Lolita, qué bien te queda ese pelo. Qué joven te veo. Lolita tiene 93 años y es la señora Dolores. El lenguaje, el poder del lenguaje, ¿no? Estoy siendo manipulador, infantilizador, paternalista. El paternalismo es una forma de fascismo. ¿Por qué? Porque me interesa manipularlo, me interesa que haga lo que yo quiero que haga. Puedo ser hija, hijo, puedo ser cuidador profesional, pero este lenguaje dadista o ajeísta o viejista o como quieran llamarle, es una forma de maltrato en el contexto profesional. Y no podemos permitir, igual que lo hacemos con el sexismo o con el racismo, no podemos solamente, decía ayer una compañera, no ser edadistas, tenemos que ser antiedadistas. Cuando veamos esto, corregirlo. Qué joven te veo. ¿Acaso ser viejo es malo? Imagínense que yo te digo, qué mujer te veo. En mi país me abofetean. ¿Qué mujer te veo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿No? Qué joven te veo. ¿Cómo vas a ver lo joven si tiene 90 años? No lo ves joven, pero es malo verlo mayor. ¿Entienden el tema? Detrás de estas actitudes, que parecen banales, detrás del edadismo que Butler en 1969 lo puso encima de la mesa como el tercerismo después del sexismo y el racismo, o del machismo, como quieran llamarle, está la mortalidad que hemos tenido en España en esta pandemia. Miren, en España han fallecido en residencias 106.000 personas solamente en el año 2020. El gobierno asume que murieron muchas menos, pero una revista científica que se llama The Lancet, que conocerán, publica un estudio de la mortalidad por COVID en España y en las diferentes regiones o comunidades españolas y en Bélgica, por ejemplo, y murieron. ¿Y por qué murieron? Murieron porque No. Murieron porque los salubristas decidieron que tenían que morir. Murieron porque dejaron una enfermedad infectocontagiosa, altamente infectocontagiosa, dentro de una residencia de mayores, con personas muy vulnerables, con un sistema inmunodeprimido, con polifarmacia, con polimedicación, con pluripatología, y cerraron la puerta, porque no les dejaron ser atendidos en los hospitales. Porque no había profesionales en las residencias. En España ahora mismo no hay profesionales, pero porque no los hay. O sea, si quieren trabajar en España, enfermería y cuidadores geriátricos, faltan ahora mismo unas 170.000 enfermeras en el ámbito de larga duración, sin hablar de lo agudo, en España, y médicos, o sea que... Y pagan bien. Llámenme, que yo les busco trabajo, pero mañana. O sea, pongo luego ahí el correo electrónico y... No, vengo aquí a robar enfermería, pero bueno.
Esto fue la causa, esta actitud de dadaísta, la vejez vale menos, los mayores valen menos, ¿entienden? Por eso desarrollar políticas de cuidados desde la perspectiva de la profesionalidad y con formación, como plantea Mónica aquí en Argentina, es algo tremendo, porque ustedes mañana van a ser personas mayores. Porque no solamente se murieron 106.000, no quiero contarles cómo se murieron. No se lo quiero contar. Porque todavía no soy capaz de... Aún no lo llevo bien, ¿eh? No lo llevo nada bien. Muchos de mis compañeros desertaron de este sector, se fueron a otro lado. Otros todavía están con problemas de salud mental. La gente se moría y no éramos capaces ni de sacar los cadáveres de las residencias. No teníamos funerarias que viniesen a sacar el cadáver. Lejos de la familia, separados incluso del personal, le saludabas desde la puerta como un marciano, con aquellos trajes. La deserción de los equipos humanos, de cada 100 personas que tenían que trabajar, quedaron 15. 15 que trabajaban mañana, tarde y noche. 15 que en algunas residencias estuvieron 20 días sin salir. O sea, esto algún día habrá que contarlo de verdad. Y este primer mundo del que tanto presumimos tendrá que desnudarse de alguna manera. Bélgica y España y Canadá y Estados Unidos, bueno, y Australia, han sido países de una mortalidad brutal, simplemente porque se les negó un derecho a la atención sanitaria en un país que tenía asistencia sanitaria universal, como era España. Curioso, muy curioso. Sacrificaron a los que pensaban que valían menos. Y salía la ministra diciendo, bueno, hay mucha mortalidad, pero se mueren los mayores. ¿Qué pasa? No, encima decía, no, es que hay un colapso hospitalario. No, mire, no. En mi comunidad autónoma, la ocupación hospitalaria en aquellos días de la pandemia, en el año 2020, fue del 52%, cuando normalmente es del 105%. O sea, era mentira. Fue el pánico asistencial, sin más. Fue un sacrificio a una especie de Dios, virus, COVID, a ver si muriendo ellos no muere nadie más. Yo creo que salían los arquetipos del inconsciente, esos de los que hablaba Jung, y decía, ¿no? En fin, les quiero señalar la importancia de las políticas de cuidados desde ahora y ojalá no venga una segunda pandemia que nos descoloque. ¿Qué teníamos en España? ¿Qué tenemos en España? En España asumimos que si vas a ser mayor, y tenemos un 25% en Galicia y un 20% en España, de personas de más de 65 años, 65, no 60. Cuando comparamos las estadísticas es importante manejar esto porque esos 5 años de vida al final ya cambian un poquito la perspectiva, no es igual tener 60 que 65. 20%, como digo, 9.300.000 personas en España. Los servicios que tenemos son teleasistencia, dispositivos muy sencillos, es un botoncito que llevas en la muñeca o que llevas colgado como esto, aprietas y pone en marcha un sistema de telealarma en el que hay un equipo de personas entrenadas que saben quién eres, al llamar abre en el ordenador tu nombre, tu apellido, lo que tomas, quién es tu hijo, dónde vives, cuándo llamaste la última vez, qué es lo que te pasa, etcétera, ¿no? Y tiene además un radio de acción de 120 metros alrededor de la casa e incluso hay otros que son móviles, tú puedes ir por la calle y si te pasa algo, aprietas el botón y se pone en marcha el dispositivo. Luego tenemos los servicios de ayuda a domicilio, preciosos, muy bonitos, todos queremos envejecer en casa, pero la ayuda a domicilio es muy cara, nosotros no podemos pagarlo. Y cada país tiene lo que se puede pagar. Si ustedes se comparan con los nórdicos o nosotros, mala comparación, no vamos a poder. Los nórdicos pagan el 47% de impuestos de lo que ellos ganan. Si nosotros pagásemos el 47%, tendríamos también seguramente los mismos servicios. Ayuda a domicilio, se presta 1 hora o 2 horas, 1, 2 o 3 días a la semana. Es obvio que una persona dependiente, con un servicio de 1 hora o 2 horas o 3 horas a la semana, 6 horas, no va a poder. No. Y todavía no tenemos tecnología que sea capaz de ayudar a levantar, a lavar, a vestir, a dar de comer. Si lo tuviésemos sería maravilloso también. Tenemos tecnología de acompañamiento, eso sí, para la soledad y tal, que al fin y al cabo es una emoción. Luego tenemos los centros de día, un gran desarrollo en los últimos años de centro de día. Muy integrador, muy bonito, barato. Problema, que tienen que tener una casa en la que vivir. De 5 o 6 de la tarde hasta el día siguiente tiene que tener un apoyo en su casa y los fines de semana y los feriados también.
Este es el problema. Y luego las residencias, lo que nadie quiere. Nosotros queremos cambiar el modelo de residencias, estamos abogando por residencias pequeñas, 50, 60, 70 plazas, en unidades convivenciales lo más parecido a un hogar, a un entorno de hogar, saloncito, cocina y habitaciones, que las personas puedan hacerse su comida, incluso personas con demencia, funciona mucho mejor con personas con demencia, incluso gravemente afectadas. Esto tienen que verlo, porque si no lo ven no lo creen, yo tampoco lo creía. Cuando vi a aquella persona con demencia agarrando la sartén con las papas fritas, y digo, yo me apartaba 2 metros, digo, pues acaso se le cruza la... No, es fantástico como colocan la mesa, ponen la mesa, todo el mobiliario es doméstico, toda la cubertería, los vasos son como en tu casa, uno de cada color. Sí, no tenemos esa cubertería de las residencias toda igual, ni los cuadros en la pared todos iguales, no, contextos domésticos. En una unidad tenían un perro, en otra tenían 2 pájaros, ellos hacían sus camas. Porque ¿por qué no van a poder hacer la cama? Habrá que modificar la normativa, ¿no? Y queremos subir las ratios de personal y subir los salarios. Pensamos que hay que dignificar este sector. El sector de cuidados tiene que ser un sector de futuro. Si vamos a vivir más, si vamos a ser dependientes en los últimos años de vida, que lo vamos a ser los que no mueran antes o no muramos antes, tenemos que desarrollar, por tanto, programas de formación, de atención, y por eso felicito, ¿no? Les felicito a ustedes por estar aquí sentados, escuchándonos, porque es un tema que les interesa seguramente, y a la organización del evento por, bueno, pues por, como digo, permitirnos estar aquí. Nada más, ¿qué temas nos preocupan en España, además de los cuidados? Lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tiene que ver con la Big Data. La tecnología probablemente aleja más a las personas mayores de la sociedad de lo que las acerca. Nos preocupan los derechos humanos en torno a la tecnología. Nos preocupa la ausencia de personal. Ahora mismo, quien cuida en España son personas de este continente, mayoritariamente. O sea, quien cuida a personas dependientes en su casa. Muchas de ellas incluso en economía sumergida, pero bueno, cada vez vamos mejorando un poquito, ¿eh? Y bueno, no sé si hay debate, pues encantado, y si no, muchísimas gracias, y espero verles por allá. Bueno, de mi parte, muchas gracias por estar acá presente. Para mí es un placer volver a escucharlos. Venimos de 3 días intensos de un seminario internacional. Con Mónica, yo hace 20 años que estoy, y la verdad que yo le decía ayer, ella me decía que no, pero para mí fue lo mejor que yo vi en estos 20 años de seminario, porque lo que noto, primero la calidad de los ponentes, la humanización, pero sobre todo que creo que se están planteando cosas por primera vez que son para discutir para el futuro. Y eso para mí es algo fantástico, como es el sistema de cuidados, hablar del envejecimiento y bueno, y mucho para avanzar. Estamos muy pasados de tiempo, nada, me parece un fuerte aplauso y muchas gracias por venir.